Buenas noches a todos. Gracias a la invitación del colegio, nuevamente he estado cercano con ustedes y me gusta mucho estar de nuevo aquí, ahora con este tema tan interesante. Me pidieron hablarles en lo que es evaluación perioperatoria del paciente quirúrgico del ventrículo derecho. Vamos a comentar algunos puntos básicos en relación a la función del ventrículo derecho, características únicas de él y cómo lo podemos evaluar y asistirlo en caso de que así se requiera durante el manejo perioperatorio. Después de las descripciones de Harvey y posteriormente de Michel Servant de la circulación pulmonar o circulación menor, no se había tenido mayor interés en la evaluación del ventrículo derecho. La alarma de la escasez de literatura al respecto se dio hasta 2006, cuando por decreto el National Heart, Lung and Blood Institute en Estados Unidos en 2006 pidió que se le diera prioridad a toda la investigación al ventrículo derecho, debido a que es un tema de extrema relevancia, pero también llama la atención la ausencia de publicaciones fuera de lo que no es hipertensión arterial pulmonar. Las publicaciones al respecto son muy escasas. El ventrículo derecho es totalmente diferente al izquierdo en sus propiedades anatómicas. Es un ventrículo muy delgado, tiene 4 milímetros de grosor en su pared, está muy trabeculado, es decir, que no tiene un miocardio como tal compacto, sino que tiene muchos espacios entre sus fibras musculares. Es un ventrículo que es complejo en 3D, es un ventrículo que parece un porrón de vino, que parece un sifón, y vamos a ver posteriormente en una reconstrucción tridimensional por computadora cómo es su relación con el ventrículo izquierdo. El ventrículo derecho abraza el ventrículo izquierdo y genera de la tercera a la cuarta parte de presión que genera el ventrículo izquierdo, y sin embargo tiene que expulsar la misma sangre en un mismo latido, que así como lo hace el ventrículo izquierdo. De no ser así, el paciente caería en horas a minutos en insuficiencia cardíaca. El ventrículo derecho también tiene fibras, al igual que el ventrículo izquierdo, longitudinales de la base a la punta, circunferenciales y transversas. Las transversas son más propias del ventrículo izquierdo, pero también el ventrículo derecho, en esta delgada capa muscular, tiene fibras que van de la base a la punta y también de manera circunferencial. Eso hace que los dos ventrículos, pero principalmente el ventrículo derecho, cuando se contraen como si fueran una jerga, se exprime y vacía el contenido del ventrículo hacia la vasculatura pulmonar. Aquí tenemos la reconstrucción tridimensional del ventrículo derecho. Vean cómo parece un porrón de vino, y este va a rodear al ventrículo izquierdo. Los dos generan diferente presión, este genera 3 a 4 veces más presión, y sin embargo, la cercanía, la vecindad de los dos ventrículos va a ser básica, ya que si se modifican las presiones o la geometría del ventrículo izquierdo, pero también si se modifica la geometría y presiones del ventrículo derecho, esto, por efecto Bernheim o interdependencia ventricular, puede alterar la capacidad de llenado del ventrículo izquierdo en el caso de que este ventrículo se dilate mucho y aumente la presión, comprime al ventrículo izquierdo y le da una severa disfunción de llenado o diastólica, lo vuelve restrictivo por interdependencia ventricular o efecto Bernheim. Estas son las curvas de presión-volumen de cómo funcionan los dos ventrículos en condiciones normales. Esta es la del ventrículo izquierdo, su componente inotrópico, su componente lucidotrópico, el máximo llenado y su mínimo volumen.
Obviamente el ventrículo izquierdo genera más presión que el ventrículo derecho, y como podemos ver aquí el componente inotrópico de las curvas de presión-volumen del ventrículo derecho nos dice que el ventrículo derecho, conforme empieza la sístole, rápidamente empieza a perder presión porque no es un ventrículo creado para tener fuerza contráctil, tiene poco músculo. El ventrículo derecho tiene una gran capacidad de llenado en diástole, y de hecho esa es su principal característica. Este ventrículo depende de adecuados volúmenes de llenado. Si tenemos en un paciente de manera abrupta una falla ventricular derecha aguda, lo que más le conviene a ese ventrículo inmediatamente es que le empecemos a dar volumen, porque es el factor que podemos modificar nosotros para que el paciente pueda mantener gasto derecho y no caer así en bajo gasto hacia el ventrículo izquierdo. La otra gran característica, si tiene que sacar el ventrículo derecho la misma cantidad de sangre en un latido a todo el lecho pulmonar, la misma que saca el ventrículo izquierdo a la aorta, a todas sus ramas, al cerebro, a los riñones, al hígado, ¿cómo es posible que un solo órgano aguante en un latido toda la sangre en cantidad que también del lado izquierdo se va toda la economía? Eso es muy sencillo. La vasculatura pulmonar es única. Es de 1/3 a 1/4 parte también en valor de las resistencias vasculares sistémicas. La resistencia vascular pulmonar es muy baja y permite el paso de mayor cantidad de sangre a través de esta vasculatura y que llene rápidamente al ventrículo izquierdo. Por eso en pacientes que en el estado transoperatorio o posoperatorio desarrollan falla ventricular derecha, un factor que podemos utilizar nosotros para remediar la falla derecha es incrementar el paso a través de los capilares pulmonares con inodilatadores pulmonares, y se están haciendo muchos trabajos en cirugía cardíaca y en hipertensión pulmonar actualmente al respecto. El ventrículo derecho tiene otra característica más que es única y que no la tiene el ventrículo izquierdo. Depende importantemente del pericardio para contenerlo, para que en agudo no sufra una dilatación. Los pacientes que son sometidos a pericardiotomía, puede observarse cómo algunos, al cortar el pericardio de manera abrupta, pueden dilatar al ventrículo derecho, porque dependían de esa contención que les estaba haciendo el pericardio para no dilatarse abruptamente, y más en pacientes que ya tienen incremento de la poscarga del ventrículo derecho. Así también, si tenemos un incremento en la presión a nivel de pericardio, o el pericardio se vuelve grueso y constriñe a las cavidades, la primera cavidad que va a claudicar va a ser el ventrículo derecho. Conforme va aumentando la presión del líquido pericárdico por aumentar en cantidad, en el caso del tamponade cardíaco, las primeras cavidades en claudicar son la aurícula derecha y posteriormente el ventrículo derecho. Es muy difícil que un paciente que desarrolla tamponade llegue a igualar la presión intrapericárdica al ventrículo izquierdo. Esos pacientes ya previo a eso están totalmente chocados y sin gasto. Entonces, es el ventrículo derecho también en agudo el que se puede afectar más en el caso de un tamponade cardíaco, y en el caso de una enfermedad crónica pericárdica también va a ser el ventrículo que vamos a observar, como tiene mayor capacidad, como ya lo comenté, de tolerar más llenado con sangre en estados de bajo gasto como lo es la constricción pericárdica. Vamos a ver cómo el ventrículo derecho de manera compensatoria se va a dilatar, pero lo va a hacer a expensas del sacrificio en espacio del ventrículo izquierdo, y vamos a tener pacientes que pueden hacer fácilmente edema agudo pulmonar por un ventrículo izquierdo muy reducido. Todo lo que he comentado son características particulares del ventrículo derecho que no tiene el izquierdo.
Ahora, en relación a las publicaciones que hay de pronóstico de la función del ventrículo derecho en medicina perioperatoria, la realidad es que las publicaciones son pocas, excepto cuando hablamos en insuficiencia cardíaca izquierda, pacientes que se estudiaron por una fracción de expulsión del ventrículo izquierdo baja o daño ventricular izquierdo. Cuando se agrega a esa falla ventricular izquierda también reducción en la capacidad sistólica o de relajación del ventrículo derecho, se sabe que el deterioro de la función del ventrículo derecho a mediano y largo plazo es un predictor independiente de mortalidad en estos pacientes ya con daño cardíaco izquierdo. La función ventricular derecha es de los principales factores que correlacionan con la capacidad de ejercicio de una persona, y esto está evaluado también en pacientes que van a ser sometidos a cirugía cardíaca y no cardíaca. Su función ventricular derecha es determinante para tener una adecuada capacidad de ejercicio, que sabemos que es pronóstico también cuando son sometidos a cirugía cardíaca. Los pacientes que tienen involucro del ventrículo derecho en infarto agudo del miocardio tienen mayor muerte súbita, hacen bloqueos auriculoventriculares más avanzados y también hay más arritmogénesis y mayor riesgo de taquicardia ventricular y fibrilación ventricular. Todo esto es un hecho de facto y está estudiado, y hay múltiples estudios que lo pueden documentar. No se ve bien la diapositiva, la voy a brincar, pero todos y cada uno de estos factores se han estudiado para evaluar la función ventricular derecha, y perdón que no pueda leerse adecuadamente. Ahora, si llegamos a tener en la evaluación transoperatoria o postquirúrgica de un paciente que está programado en cirugía no cardíaca un infarto inferior, sepan que uno de dos infartos inferiores se van a asociar a infarto del ventrículo derecho. Todo paciente que haga un infarto inferior debe de ser sometido, además de los estudios normales de biomarcadores. La placa de tórax, si hay compromiso del ventrículo derecho, no va a estar congestiva, va a ser una placa blanca. El paciente va a tener mucha disnea, pero el pulmón no va a tener un estertor y la placa va a estar totalmente limpia, no va a tener ningún infiltrado. ¿Por qué? Porque hacen bajo gasto hacia el ventrículo izquierdo y no pueden tener de ninguna manera congestión pulmonar en él, excepto de que sea tal el daño del ventrículo derecho que en agudo se dilate y por efecto Oberheim también cause que se comprime el ventrículo izquierdo en agudo, como pasa también en embolia pulmonar, y tengan edema agudo pulmonar debido a eso. Inmediatamente tomar las precordiales derechas con mayor sensibilidad para diagnóstico de infarto del ventrículo derecho, B3R y B4R, y recordar que de los infartos del ventrículo derecho, solamente en la mitad la sensibilidad diagnóstica de las precordiales derechas para infarto del ventrículo derecho es del 50%. Esto ya existen técnicas de imagen más modernas que tienen una sensibilidad diagnóstica del 100%. En el escenario de infarto, en pacientes que desarrollen choque cardiogénico, vemos que la mortalidad del ventrículo, del choque cardiogénico de origen del ventrículo izquierdo y de origen del ventrículo derecho es muy similar, aunque en mortalidad hay una tendencia con P no significativa en la mayoría de los estudios para incremento de mortalidad en choque cardiogénico. Entonces, es tan mortal el choque cardiogénico derecho como el choque cardiogénico izquierdo, y eso está ampliamente documentado. En el escenario de la insuficiencia cardíaca izquierda, hasta allá atrás tampoco debe de verse bien, pero lo que podemos ver en la mayoría de los escenarios es un incremento de la mortalidad de un 20 a un 40% en todos los pacientes que tienen una disminución en la función sistólica del ventrículo derecho. En la mayor parte de los estudios clínicos que evalúan insuficiencia cardíaca, y la mayoría por enfermedad coronaria o cardiopatía dilatada idiopática, el parámetro que más se ha utilizado es la FET o la fracción de expulsión del ventrículo derecho. Hasta el 40%
es normal en el ser humano la fracción de expulsión del ventrículo derecho es más baja que la del ventrículo izquierdo. No se ha hecho un consenso, no se ha homogeneizado cuál es nuestro parámetro de mayor predicción de eventos en pacientes perioperatorios en cirugía no cardíaca para determinar si es la FEV u otros parámetros de función sistólica del ventrículo derecho los importantes. Si se puede bajar un poco más las luces del auditorio para las imágenes que viene sería mejor, ¿eh? Aquí les presento el estándar de oro para la evaluación del ventrículo derecho 2014. A la fecha no hay mejor evaluación que la resonancia magnética cardíaca. Podemos ver perfectamente en cortes axiales, en cortes longitudinales, la interrelación de las dos cavidades, ventrículo izquierdo y derecho, de las dos aurículas, la repercusión hemodinámica a mediano y largo plazo, la gran dilatación auricular, en el caso de derecha o izquierda, en el caso de que las presiones de los dos ventrículos estuvieran incrementadas. Vean ustedes las imágenes de los dibujos que habíamos visto anteriormente. Este es un paciente real, es un corte que se hace en vivo, se mete al paciente al resonador, se le toma la imagen y tú, quiero decir, al mismo tiempo, no en vivo, al mismo tiempo, tú estás haciendo estos cortes y lo estás viendo automáticamente. Esto te permite una evaluación tan rápida, prácticamente como lo hacen otras modalidades de imagen como la ecocardiografía. Y vean ustedes, este es un ejemplo de un paciente que tenía escleroderma, como tiene gran dilatación del ventrículo derecho y tenemos totalmente comprimido, atrapado al ventrículo izquierdo. Aquí sí podemos ver cómo este porrón de vino está abrazando al ventrículo izquierdo y le puede impedir su trabajo adecuado. Le da el clic, por favor, a la imagen encima. Si le puede dar un clic a la imagen, por favor. Estas imágenes también se ven en vivo. El paciente está dentro del resonador y tú estás viendo estas imágenes prácticamente 2 minutos después de que las tomaste. Y aquí podemos ver el movimiento del septum interventricular, ver si durante la sístola se desvía hacia el ventrículo izquierdo o si tenemos alguna zona comprometida, engrosada, discinética, neurismática que pudiera darnos riesgo de embolismo. Podemos hacer los cortes en 360 grados del corazón para evaluar perfectamente la zona trabeculada apical, el infundíbulo o la zona del introito del ventrículo derecho para poder ver si tenemos ahí patología. La siguiente, por favor. Le da clic a la imagen. Nuevamente, el ventrículo derecho en estrecha correlación con el ventrículo izquierdo. Podemos hacer, si le da clic a la imagen, por favor. Estas técnicas que ven aquí ya están validadas, no son una indicación clase 1, desafortunadamente por los pocos estudios que están realizados en comparación con la ecocardiografía con dobutamina de estrés o de estrés con dobutamina. Esta es resonancia dobuta. Aquí podemos ver al paciente en los cortes de arriba, los cortes basales, y abajo son los cortes con dobutamina de 20 a 40 gamas, dependiendo de cuando alcancemos el 85% de la frecuencia cardíaca máxima del paciente. Aquí podemos analizar la contractilidad segmentaria del ventrículo izquierdo, pero en la charla que hoy nos compete, también podemos analizar cómo es la contractilidad del ventrículo derecho, si tiene una adecuada contractilidad durante el estrés con dobutamina, o si, por ejemplo, tenemos la respuesta paradójica, que es que el ventrículo derecho se dilate, aumente sus diámetros y claudique con el estrés. No necesariamente de origen isquémico, sino de su incapacidad o su ausencia de reserva contráctil debido a daño crónico, y eso se va a traducir por la formación de fibrosis. En lugar de tener
células musculares, ya va a tener el paciente fibrosis. Este es el trabajo que se publicó en el Congreso Nacional que se llevó al Congreso Nacional de Cardiología. Es los primeros 120 pacientes estudiados con resonancia dobuta, y nosotros no encontramos que la disfunción ventricular derecha fuera un factor que aumentara el riesgo relativo de presentar eventos. Sin embargo, esto puede ser también debido a que la mayoría de nuestros pacientes no presentaban afección ventricular derecha. Solamente el 5% de los que fueron llevados a cirugía no cardíaca tenían patología derecha, o eso no se ha analizado. Peor aún, podría ser que estos pacientes con daño pulmonar o con daño de la función ventricular derecha estuvieran en tan malas condiciones que ni siquiera se planteó llevarlos a una valoración preoperatoria de riesgo. Nuestros factores más importantes fue que el paciente tuviera diabetes para tener un Major Adverse Cerebrovascular Event, que tuviera el paciente alteraciones de la movilidad inducida por la dobutamina. Eso aumentaba 24 veces el riesgo. A un lado de la resonancia cardíaca, que es un estudio caro, que es un estudio donde no todos los pacientes pueden acudir, un paciente que tiene fibrilación auricular y está arrítmico, que tiene extrasístoles ventriculares frecuentes, no lo puede llevar a resonancia. Entonces sí tiene limitaciones el método, aunque es el estándar de oro, está limitado para características particulares del paciente. Tiene que ser un paciente en sinusal con una frecuencia baja, que no tenga extrasistolia y que pueda ser llevado al resonador, porque si el paciente está intubado y con 5 bombas y está chocado y las aminas a chorro, no puedes mover al paciente así de terapia intensiva. Es por eso que el ecocardiograma sigue y seguirá siendo el método más utilizado para evaluación indirecta del funcionamiento del ventrículo derecho. Esto que ven aquí es el movimiento del anillo tricuspidio en sístole, el llamado TAPSE. Este desplazamiento en modo M del anillo valvular tricuspidio, lo normal es que esté por arriba de 15 milímetros, 1.5 centímetros. 2 centímetros está totalmente normal. Por debajo de 1 centímetro se incrementa el riesgo de tener eventos de falla cardíaca derecha en los pacientes con insuficiencia cardíaca o que son sometidos a estrés quirúrgico. Esto que ven aquí es otra modalidad de evaluación por eco. A través de Doppler tisular se miden las velocidades por Doppler tisular, y cuando hay una mala contractilidad del ventrículo derecho, estas ondas se ven disminuidas en magnitud. Otro punto a resaltar en la evaluación del ventrículo derecho, y esto la mejor manera de evaluar los problemas valvulares, es el ecocardiograma. Ese sí es el estándar de oro para evaluación de función valvular, es la insuficiencia tricuspidia. Los pacientes que tienen insuficiencia tricuspidia de grado severo en el escenario de cirugía cardíaca son pacientes que tienen una mayor mortalidad, y de no repararse esa válvula tricúspide, ya sea con una anuloplastía o una plastía de Vega, tienen una mortalidad que no se modifica aunque se les opera de otros problemas coronarios o de las válvulas del lado izquierdo. Nosotros evaluamos los diámetros del ventrículo derecho, también el incremento en los diámetros tiene un factor pronóstico, el diámetro de la aurícula derecha, y es a través de las mediciones o el considerar todas estas mediciones a nivel del anillo valvular, de la aurícula, de la zona de la banda moderadora, que nosotros podemos saber si el ventrículo derecho está dilatado, y ese es un factor pronóstico extra. Y ya por último, en relación al eco, quiero mostrarles esta imagen, que es lo más moderno que hay actualmente en ecocardiografía, que es el speckle tracking, y a través de estas técnicas modernas nosotros vamos a evaluar lo que se llama el strain, la torsión de la fibra muscular. Podemos ver si se está torciendo, estirando adecuadamente la miofibrilla en las que son longitudinales, las que son transversas, aquí las evaluamos. Hay pacientes que a simple vista pareciera que el ventrículo derecho se contrae bien, y cuando aplicamos
las técnicas de deformidad de la miofibrilla, vamos a ver que esta está disminuida y es de los primeros parámetros modificados cuando hay daño subclínico. Esto está en investigación actualmente, es lo que está de moda actualmente en cardiología y lo estamos utilizando para evaluar los deterioros subclínicos de la función ventricular. Y menos utilizado porque pese a que todo tomógrafo, solo aplicándoles el software podría hacer estas imágenes, menos utilizado para evaluación perioperatoria es la tomografía de arterias coronarias y también de la interacción que tienen estas arterias con las cavidades derechas e izquierdas. La tomografía de coronarias también nos permite ver en detalle como estas patologías de pericarditis constrictivas. Normalmente el pericardio debe de medir no más allá de 2 milímetros, este paciente en algunos puntos tiene hasta 5 milímetros de grosor. Este es un ejemplo de pericarditis constrictiva. Podemos nosotros tener acceso a la evaluación nítida de las cavidades derechas. Aquí hay un franco incremento en el diámetro del ventrículo derecho, cuando el ventrículo izquierdo tiene que ser 1.5 veces más grande que el ventrículo derecho por tomografía. Vemos la distribución de las arterias coronarias, podemos ver también la arteria pulmonar. Si vemos la arteria pulmonar y sus ramas, podemos también detectar defectos de llenado en el caso de pacientes en el posquirúrgico que lleguen a desarrollar tromboembolia pulmonar, y más aún los podemos detectar en los pacientes también enfermedad parenquimatosa pulmonar, como en el caso de esta paciente hacia la base del pulmón izquierdo. También podemos hacer diferentes cortes en diferentes proyecciones para zonas muy específicas que queramos volver a evaluar, como esta zona basal del ventrículo izquierdo. Y en un solo estudio tenemos la relación del ventrículo derecho con el izquierdo, el que estén sanas las arterias coronarias, el que no tengan lesiones que pudieran comprometer al paciente en el posquirúrgico porque tuvo un sangrado importante y se chocó, y pudiera entonces el paciente tener un pretexto para infartarse. Y también alteraciones de su parénquima pulmonar. Obviamente que estas escenas las podemos pasar a ventana de pulmón y ver con más detalle el pulmón. Este caso que vimos específicamente es de una paciente que tiene una comunicación auricular, ostium secundum, fue llevada a cirugía cardíaca, y también tenemos capacidad posteriormente de volver a reevaluar las imágenes para ver que no haya alteraciones en el drenaje venoso, que en comunicación auricular seno-venoso se puede ver, y que no haya una vena cava superior izquierda persistente en el caso que el paciente requiera de un catéter o de un marcapaso, porque esas venas cavas superiores izquierdas persistentes drenan al seno venoso y no van a llegar a ningún lado y podemos perforar el corazón. Y en ese mismo estudio, con el mismo contraste, en el postproceso, podemos de manera muy detallada poder obtener su coronariografía no invasiva, la angiotomografía coronaria. Entonces, este es un terreno fértil en investigación clínica. El rol del ventrículo derecho en cirugía no cardíaca no está dicho, no está visto. Y hay muchísimos terrenos fértiles, porque no puedes, como la mayoría de los estudios lo hacen, mezclar cirugías de rodilla con cadera, con vesícula. Tienes que hacer un subgrupo de pacientes siempre, puras vesículas, puros páncreas, puro hígado, y entonces ver tú en esa cirugía en particular si tiene un rol o no en la evaluación de la función del ventrículo derecho. Es un factor de riesgo independiente en mortalidad cardiovascular, en insuficiencia cardíaca, en cirugía cardíaca y en infarto agudo del miocardio. Eso ya está demostrado. Falta saber cuál es el rol en cirugía no cardíaca. Muchas gracias.